Bienvenidos. En el presente videotutorial me voy a referir a la inserción de Argentina en lo que se conoce como el mercado mundial, en el mundo del libre comercio que se estaba gestando hacia mediados del siglo XIX. Me refiero a el rol que Argentina iba a ocupar dentro de la División Internacional del Trabajo, en el cual países como Brasil se iban a limitar a producir caucho o café, y otros países como Ecuador a la producción de bananas. En el caso de Argentina, se iba a limitar a producir, ante todo, materias primas, ¿sí? Fundamentalmente productos agropecuarios. Para eso, se hicieron necesarias una serie de reformas que llevaron varios años y que fueron impulsadas fundamentalmente por los tres presidentes que ven en la imagen. Por un lado, Bartolomé Mitre, que gobierna entre 1862 y 1868. Domingo Faustino Sarmiento, entre 1868 y 1874. Y Nicolás Avellaneda, entre 1874 y 1880. Para 1880, Argentina va a ser un país completamente agroexportador. La pregunta es, ¿qué fue necesario para que este proceso, esta transformación del país se lleve a cabo? La primera gran reforma fue la extensión de ferrocarriles a lo largo de todo el territorio nacional. Los ferrocarriles iban a cumplir una función específica que era el transporte de las mercaderías hacia el puerto, desde la zona de producción, donde se producía la carne, trigo, cereales, cuero, lana, hasta el puerto donde iba a ser transportado a Europa. La extensión del tren no iba a ser para nada simple, porque por un lado Argentina no fabricaba trenes, ¿sí? No tenía los capitales necesarios para hacerlo y tampoco tenía el dinero suficiente. Quien lo podía hacer era el Reino de Inglaterra. Por lo tanto, Argentina tuvo que entrar en pedir empréstitos o pagos, perdón, o entrar en deudas con financieras británicas para poder construir los trenes en este país a empresas también británicas, ¿sí? Eso significó el desembarco masivo de entidades empresariales británicas que no solo iban a monopolizar los medios de transporte, sino que también los tranvías, los frigoríficos y otras entidades. En otras palabras, comienza la influencia económica británica definitiva sobre este país. Justamente ya que Inglaterra va a ser el país al cual vamos a venderle más proporciones de material agropecuario, especialmente carne. Como se ve en la imagen, la extensión de trenes era simple, desde el puerto hacia las zonas de producción. Naturalmente que las zonas de producción estaban ubicadas a lo largo de todo el país. Sin embargo, el puerto específicamente estaba ubicado en Buenos Aires. Por lo tanto, toda la red ferroviaria conectaba a Buenos Aires con todo el resto del país. Recordemos que Buenos Aires tenía el puerto y la aduana más grande de todo el país, ¿sí? Por lo tanto, el mayor flujo de rentas aduaneras iban a permanecer en la ciudad capital, ¿sí? Lo que va a permitir a futuro un mayor incremento y poder de la élite porteña por sobre el resto del país. La segunda reforma fue la necesidad de mano de obra, fundamentalmente ya que Argentina
era un país que estaba, ¿cómo decirlo?, muy despoblado. La densidad de población era muy baja hacia mediados del siglo XIX. Por lo tanto, fue necesario más mano de obra para trabajar fundamentalmente en los campos y en las fábricas destinadas a la explotación agropecuaria, como por ejemplo ganaderos o saladeros. Para eso fue necesario atraer inmigrantes. Así es como durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX comienzan los grandes aluviones de oleadas inmigratorias. Esos inmigrantes, provenientes fundamentalmente de Italia y España, ¿por qué de esos países? Porque fueron países en los cuales no toda la población pudo adaptarse al proceso industrializador de su país. Y buena parte de la población, acostumbrada a la actividad agropecuaria, decidieron venir a los países que Latinoamérica, bueno, abrazaba, como por ejemplo Argentina. También parte de la inmigración fue provocada por la mismísima Argentina, que atrajo inmigrantes a través de propagandas allá en el otro lado del océano, afiches, promesas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que muchos inmigrantes comienzan a llegar a fines del siglo XIX y comienzan a poblar los campos y las ciudades. Por supuesto que no todos los inmigrantes terminaron trabajando como peones en las grandes estancias, porque por un lado faltaban tierras, que de eso me voy a ocupar para la tercera reforma. Por el otro lado, porque las grandes ciudades como Buenos Aires estaban colapsadas, así es como comienzan a aparecer los conventillos y ya debido también en parte a un sobrepoblamiento de las ciudades. Y muchos inmigrantes tuvieron que conformarse con trabajar en las fábricas que ya mencioné. La tercera reforma fue la extensión de tierras. Para poder producir más material agropecuario se requería más campos, por ende se requería más tierras. Y ya que Argentina respetaba la soberanía de los países vecinos, observaron cómo la Patagonia era el lugar indicado para poder extenderse. Acá es donde comienza la historia de la segunda campaña del desierto. Esta reforma fue impulsada fundamentalmente por el presidente Avellaneda y por su ministro de guerra, el general Julio Argentino Roca. Ambos preparan una gran expedición militar a la Patagonia que fundamentalmente tuvo su principal impacto en el año 1879, aunque duró hasta el año 1883. Fundamentalmente, la campaña del desierto abarcó buena parte de la zona patagónica, ¿sí? Arrasando con las tribus indígenas que se encontraban allí, expulsándolos más hacia el sur y tomando como prisioneros a hombres, mujeres, niños, agrupados en campos de concentración y luego repartidos bajo la pena de la servidumbre en la ciudad. Con las tierras fueron repartidas entre fundamentalmente terratenientes asociados al gobierno, entidades británicas también, que financiaron la campaña. Mucha de esa tierra también fue parte del seguro por los préstamos que mencioné al principio del video. Y la campaña se extendió entre 1878 hasta, como dije antes, 1883. No solo se trató de la necesidad estratégica de nuevas tierras, sino que también otro factor que hizo posible la campaña fue el invento de nuevas armas, como por ejemplo el rifle Remington, importado de los Estados Unidos. Facilitó mucho también las armas automáticas,
también facilitaron la expedición. Como dije, el territorio, una vez conquistado por el general Roca y posteriormente por el general Conrado Villegas, fue repartido e insertado para la producción nacional. También fueron extendidos nuevas líneas ferroviarias y así es como para el año 1880 Argentina ya podía considerarse como lo que fue conocido posteriormente, el granero del mundo, ¿sí? Ya que iba a ser el principal país agroexportador del mundo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayan disfrutado este video.